Paz de Cristo, hermanos. Puede sentarse dándole la gloria al Señor Jesucristo. Este es un hermoso domingo donde venimos a adorar al Señor, venimos a alimentarnos, venimos a fortalecernos, venimos a renovarnos, porque el poder del Espíritu Santo y su palabra operan en nuestras vidas conforme nosotros nos metemos en ese ambiente espiritual, conforme usted trae expectativas de recibir algo de parte del Señor. ¿Cuántos lo traen? ¿Cuántos traen expectativas de recibir algo de parte del Señor? Según el enfoque, la atención, el interés que usted muestre, es lo que usted va a recibir en esta tarde. Le damos gracias al Señor por su obra en la cruz del Calvario, por su sacrificio, por la sangre que Él derramó. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias al Señor porque su Espíritu sigue obrando en nuestras vidas y nosotros podemos disfrutar de su presencia. Gloria a Dios. Tuvimos una hermosa vigilia anoche donde el poder de Dios se manifestó de una manera hermosa, poderosa, y le damos la gloria a Dios por eso. Démosle un aplauso al Señor por eso, por lo que Él hizo anoche. He titulado este sermón Creyente o Discípulo. No es que usted tenga que escoger, simplemente es que quiero diferenciar que no es lo mismo creyente y discípulo. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Por eso es que hay una gran diferencia. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino y nos dejó la misión de hacer discípulos. No que hiciéramos creyentes, que hiciéramos discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos, no creyentes, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está aquí. Para que nosotros podamos hacer discípulos necesitamos su presencia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, verso 7. Dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? ¿Qué queremos que crezca en nuestra iglesia? Crecía la palabra del Señor. Dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué se multiplicaba? El número de los discípulos. ¿Y qué se va a multiplicar en Casa Conexión? El número de los discípulos. Queremos ver que se multipliquen los discípulos. No los creyentes, los discípulos. Ya dijimos que todo discípulo de cualquier manera es un creyente, pero ha dado un paso más de ser creyente. Entonces, la palabra de Dios crece y se multiplican los discípulos. Si la palabra de Dios crece, ¿qué se va a multiplicar? Los discípulos. Se van a multiplicar los discípulos. ¿En dónde? Porque aquí dice en Jerusalén. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Y dónde se van a multiplicar? En Gainesville, Flowery Ranch, Oakwood, Marietta, Athens y todas las ciudades de Georgia. Diga amén. Bueno, nosotros estamos en la visión. Y si nosotros queremos que la visión de Dios se cumpla, nosotros vamos a ser los primeros en ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Para que la visión de Dios se manifieste como en Jerusalén se manifestó, necesitamos ser discípulos. Un discípulo hace discípulos. Usted no puede hacer discípulos si no es primeramente un discípulo. Diga: yo quiero ser discípulo. Lo primero que usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer para ser discípulo es no andar por emociones. Ok, diga: yo no voy a andar por emociones. La palabra de Dios en Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo? ¿A los que habían creído?
Ellos ya eran creyentes. Por ahí se empieza, pero no se termina ahí. Ahí es el comienzo. Se empieza creyendo en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Creen que Jesucristo vino y murió por usted en la cruz del Calvario? ¿Creen que Jesús pagó por sus pecados? ¿Creen que en Jesús hay salvación? ¿Creen que en Jesús hay vida eterna? Creemos que su sangre es suficiente para el perdón de nuestros pecados y que su espíritu puede transformar nuestras vidas. Lo creemos. Creemos que Él nos puede engendrar una vida nueva. Amén. Eso es creer en Jesús. Pero luego dice, si vosotros, ese es un sí condicional a los creyentes. Les dice un sí, hay una condición para que usted sea un discípulo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permítame, discúlpeme. Permanecer en la palabra es cuando usted ya no anda por emociones, ya no vive por emociones. Una de las cosas que nos hace gente muy inmadura es vivir por emociones, andar por emociones. Yo siento, yo no siento. Siento hacer aquello, no siento hacer aquello. Incluso hasta se ha trasladado a decir, algunos dicen, siento de parte de Dios. Y otros dicen, no siento de parte de Dios hacer aquello. Tremendo, ¿no? No es que usted, no es de sentir. Si usted se va a mover por sus sentimientos, olvídese, usted va a ser un sub y baja. Usted un día va a querer hacer lo que Dios dice y otro día no lo va a querer hacer. Pero el verdadero discípulo tiene una manera de proceder y es de acuerdo a la palabra. Permanecer en la palabra. Usted no es inmaduro, usted no es emocionalista, usted es una persona de la palabra. Usted no se dirige por lo que siente, usted se dirige por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es segura, sus emociones no son seguras. Usted si se dirige por sus emociones, usted va a cometer muchos errores, malas decisiones. Va a hacer compras que no debe hacer. Va a decir palabras que no debe de decir. Va a tener actitudes que no debe de tener. Usted va a ser una persona ambivalente, una persona no segura, no confiable. Una persona emocional es una persona explosiva que no domina, controla sus emociones, no controla lo que dice. Pero cuando usted dice, yo siento esto, pero la palabra de Dios dice esto, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le va a usted a dirigir, le va a usted a enseñar, le va a usted a controlar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es la que nos tiene que dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros deseos. Si la palabra no nos gobierna, entonces nos van a gobernar nuestras emociones. Y estamos a merced de nuestras emociones cuando la palabra de Dios no habita en nosotros. Cuando la palabra de Dios no la memorizamos, no la leemos, no la oímos, no la estudiamos, no la meditamos, no la aplicamos. ¿Se acuerdan? Primero, oír, leer. Luego, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Otra vez le voy a decir, primero, oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra,
memorizar la palabra, a meditar la palabra y aplicar la palabra. La palma de la mano es aplicar. Son 6 cosas que usted debe hacer con la palabra. Y de esa manera la palabra le va a ayudar a dirigir su vida. Usted va a vivir por principios y por valores. La palabra de Dios establece en su vida principios y valores. Y le voy a decir, no hay una mejor vida de vivir que vivir por la palabra. Porque problemas van a venir. Situaciones difíciles van a venir. Momentos angustiantes pueden venir. Retos, desafíos van a venir. Situaciones que usted no va a comprender le van a venir. Pero si usted se guía en medio de la oscuridad, en medio de su dolor, en medio de sus problemas, en medio de sus desafíos, se mueve por la bendita palabra de Dios, usted va a caminar seguro. Tal vez no camine rápido, pero camina seguro. Paso lento, pero da paso seguro. Pero si usted se guía por sus emociones, puede dar un mal paso, un traspié. Puede arrepentirse después de haber hecho lo que hizo, y puede arrepentirse de haber dicho lo que dijo, y puede arrepentirse de la actitud que tuvo, porque usted no se guió por la palabra, se guió por sus emociones. Vivimos en un mundo que está gobernado por las emociones. Las películas mueven las emociones, las novelas mueven las emociones, las redes sociales mueven las emociones. Vivimos en un mundo, me decía mi sobrino, tío, el mundo es una mentira, decía mi sobrino Merari. ¿Se acuerdan cuando vino él? Como se metió en el mundo, dice, tío, el mundo es una mentira. Claro, hijo, el mundo es una mentira. Qué bueno que te diste cuenta ya. Pero hay gente que no se ha dado cuenta todavía que el mundo es una mentira, es un engaño. Vivir por emociones es un engaño. Es peligroso vivir por emociones. Y cuando nosotros no andamos según la palabra, no permanecemos en la palabra, entonces vamos a sufrir, vamos a lamentar, vamos a perder tiempo, vamos a perder oportunidades de servirle a Dios, vamos a perder nuestro propósito, nuestro llamado. Y no puede pasar eso, porque la vida no es tan larga. Y tenemos que vivir permanentemente en la palabra, porque si no vivimos permanentemente en la palabra, los días se nos van. Y luego decimos, ¿dónde se fueron estos 10 años? ¿Qué hice en estos 10 años? ¿Dónde se fue mi vida? 10 años, mira, mis hijos ya se andan casando, o ya se me casaron. Tremendo, ¿verdad? No viven por emociones. Mire, le voy a enseñar. Jesús habló esto también en una parábola. ¿Cuántos saben han leído la parábola del sembrador? Jesús habló de este tipo de personas que viven por emociones. En Lucas capítulo 8, verso 11 al 13 dice: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios es lo más importante. Y los de junto al camino son los que oyen. Los de junto al camino son los que oyen. Aquí puede haber gente de junto al camino que solo oye. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Quién viene después de que oyes la palabra? El diablo. El diablo no es un ser ficticio, no es alguien que lo inventaron. El diablo es real. Y cuando usted oye la palabra, él viene a quitársela. Dice, luego viene el diablo y quita de su corazón. ¿De dónde quita la palabra? Del corazón, para que no crean y se salven. El diablo no quiere que tú creas en Jesucristo, que tú no creas en Dios, que tú no creas en la palabra de Dios y no te salves. Y luego dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, estos oyen, pero aparte hay algo más. No oyen nada más. Los primeros solamente oyen y es muy superficial la manera de oír. Pero estos oyen y reciben la palabra con gozo. Estos no solo oyen, reciben la palabra con gozo. Y luego dice, pero estos no tienen raíces.
Los de que son sembrados sobre la piedra no tienen, otra vez, no tienen, creen por algún tiempo. Los que son sembrados sobre la piedra creen por un tiempo, su fe es por un tiempo nada más. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque la prueba viene a sacudir. La prueba viene a ver si tu fe está fundamentada en la palabra. Y como tu fe no está fundamentada en la palabra, sino en las emociones, te vas a apartar. Sientes bonito que oíste el mensaje de la palabra de Dios. Dice, qué bonito estuvo el mensaje. Gloria a Dios, qué bueno estuvo el sermón. Pero luego después te vienen las pruebas, te vienen las dificultades. Y dices, ya no voy a ir a la iglesia. Tengo problemas. Lucas 8, 14 al 15. Luego dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos también oyen. Ya van 3 que oyen. El segundo oye y se emociona. Este oye y tal vez también se emociona, pero los afanes de la vida lo ahogan. Las riquezas ahogan, los placeres ahogan al que ha escuchado y que fue sembrado entre espinos. Así que ellos también no permanecen en la palabra, ni los del camino, ni los de sobre la piedra, ni los de sobre los espinos, permanecen en la palabra. En ellos cae la buena semilla, pero no permanecen en la palabra, sino que son movidos, los segundos son movidos por las pruebas que les vienen. Estos son movidos por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Pero hay una buena tierra, diga, hay una buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, diga, eso soy yo. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, no porque tengamos un corazón bueno, ya dice la Biblia que engañoso es el corazón, pero aquí hay un corazón atento, interesado en la palabra. Amén. Los que con corazón bueno, en una manera el corazón es bueno cuando presta atención, interés, valora la palabra. Ese es un corazón bueno. Un corazón bueno es alguien que estima la palabra de Dios, que valora, que aprecia la palabra de Dios, que presta atención, mucho interés en la palabra de Dios. Dice, bueno y recto, retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída. ¿Qué hacen con la palabra? La retienen. No se puede retener por casualidad, se tiene que retener intencionalmente. Usted tiene que proponerse lo que oye, retenerlo. ¿Y cómo lo va a retener? Ahorita le voy a explicar cómo lo va a retener usted la palabra. Y espero que se lleve ese consejo. La única manera de que usted pueda retener esa palabra, es que usted repase esa palabra, medite esa palabra y la aplique a su vida. Repase, memorice, aplique esa palabra a su vida. Diga, voy a repasar. Por eso es que es bueno tomar apuntes para volver a repasar lo que se predicó. Repase, vuelva a recalcar lo que oyó en el sermón, repáselo y memorice versículos de la Biblia y aplíquelos a su vida personal. Porque lo que no se aplica se olvida. Lo que usted no practica se olvida. Una persona que practica un teclado, una persona que practica con su guitarra, es una persona que no se le olvida dónde va a poner los dedos, dónde va a tocar las teclas, qué movimientos va a hacer en cierto canto.
Lo que estaba haciendo Diego aquí con su guitarra, no crea que fue de la noche a la mañana, sino que él practicó, hizo cambios de tonos, practicó qué tonos van en ciertos cantos, y la práctica hizo que él retuviera esa habilidad de tocar con su guitarra. No sucede, no va a usted retener algo si no lo practica. La práctica hace que usted retenga algo. Y la palabra de Dios no la va a retener usted si usted no la practica. Usted debe de proponerse practicar la palabra de Dios. La que oye, la que lee, la que estudia. Esa palabra que usted lee, oye o estudia, tiene que practicarla, porque de esa manera la va a retener. Dígame. Y la única manera de dar fruto con perseverancia es que usted, la palabra que usted oye, usted la practique cada día en su vida personal. En Mateo 13, verso 23, está hablando también de la buena tierra. Y mire cómo dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. También oye, ¿verdad? Pero mire lo que hace y entiende la palabra. ¿Cómo se entiende la palabra? ¿Cómo usted puede oír y entender la palabra? ¿Por qué los otros oyeron pero no entendieron la palabra? Aquí ya no dice retiene, aquí dice entiende. Pero ¿por qué aquellos no la entendieron? Porque no vas a entender algo hasta que lo practiques. Por ejemplo, si a usted le dan una receta de cómo hacer un pastel, usted la lee y dice: oh, esto es lo que lleva, estos son los ingredientes. Oh, está fácil hacerlo. Muy bien, pero usted no va a saber cómo se hace un pastel hasta que usted se ponga y haga el pastel. Y empiece a aplicar los ingredientes, la harina, el azúcar, los huevos, la leche, y usted haga sus revolturas y haga lo que se tiene que hacer. Entonces va a entender: ahora entiendo cómo se hace un pastel. Usted no va a entender con ver la receta. Usted no va a entender con que escucha a un buen pastelero hacer un pastel, cómo se hace un pastel. Usted va a entender cómo se hace un pastel cuando usted se pone y lo hace. Usted no va a entender cómo andar en una bicicleta si le explican cómo pedalear. Usted se tiene que subir a una bicicleta y empezar a pedalear. Así es. Por eso es que tenemos gente que no es discípula, porque escucha pero no practica. Tiene mucha teoría pero poca práctica. Y batallamos en la iglesia con gente emocionalista. Batallamos en la iglesia con gente que peca porque no practica la palabra. Volviendo al texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar los dichos del Señor tiene que ver no solamente con memorizar, sino también con practicar, meditar y practicar. Le voy a decir las tres cosas que le pueden ayudar a usted a retener la palabra y entender la palabra es: número 1, memorice; número 2, medite; número 3, aplique. Escríbalo. Los tres elementos que le van a ayudar a usted a retener y a entender la palabra es que usted debe de, en primer lugar, memorizar. Segundo, meditar. Y tercero, practicar la palabra de Dios. Esas son las tres cosas que usted tiene que hacer con la palabra. Jesucristo, cuando el diablo lo tentó, Jesucristo traía la palabra bien memorizada, bien meditada y bien aplicada. Él hizo las tres cosas. Por eso él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Él traía memorizada la palabra, la tenía meditada y la tenía bien practicada. ¿Qué le puede hacer el diablo a usted si usted medita, si usted memoriza, medita y aplica la palabra? No le puede hacer nada. ¿Qué le puede hacer las tentaciones a usted si usted memoriza, medita y aplica la palabra a su vida? Cuando usted viene, el diablo viene a usted a tentarlo, usted ya lo agarra, usted bien practicado. Viene la tentación, usted ya está preparado. Viene el problema, el desafío, la tormenta, y usted lo agarra bien preparado porque usted es un discípulo.
Usted no está viviendo por sus emociones. Usted se dirige por la palabra. Permanece en la palabra, no se mueve de la palabra, se afirma en la palabra, se establece en la palabra, vive en la palabra, goza de la palabra, come la palabra, se alimenta de la palabra, sueña en la palabra, predica la palabra, enseña la palabra a los hijos, al esposo, a la esposa. Pero usted está en la palabra, en la palabra, en la palabra. No se me olvida un hermano que cualquier conversación que teníamos siempre decía: de verdad es cierto lo que usted está diciendo, hermano. Dice, porque la palabra de Dios dice esto. Y sacamos otra conversación y decía, eso es cierto, decía, porque la palabra de Dios dice esto. Y aplicaba la palabra al comentario que estábamos haciendo. Tenía versículos en la mente, tal cantidad de versículos en la mente, y que los aplicaba a la situación, a la plática que estamos teniendo. Diga, yo soy un hombre de la palabra. Digan las mujeres, yo soy una mujer de la palabra. Diga, mi vida no le pertenece a las emociones. Mi vida le pertenece a la palabra de Dios. Mi vida la dirige la palabra de Dios. Diga, soy un discípulo. Por eso crecía la palabra del Señor en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran discípulos, vivían de acuerdo a la palabra. ¿Cómo no va a crecer la palabra? Si usted es un hombre de la palabra, ¿qué va a hacer usted? Va a predicar la palabra. Si usted vive por la palabra, va a predicar la palabra. Si lo que hay en su corazón es lo que va a salir por su boca. Dígame. También Marcos capítulo 4, verso 20 habla de la buena tierra. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Marcos no dice la entiende, no dice lo que dijo Lucas, que la retienen. Lucas dijo la retienen, Mateo dijo la entienden, Marcos dice la reciben. Los de buena tierra reciben la palabra. Otra vez, los de la buena tierra reciben la palabra. Recibirla es creerla, recibirla es aplicarla, recibirla es entenderla, recibirla es comprenderla. Recibirla es aplicarla a tu vida, aunque no sea cómodo aplicarla, pero la aplicas. Aunque no sea fácil aplicarla, la aplicas. Aunque te cuesta, la aplicas. La palabra se recibe como se recibe una medicina que es muy amarga y que no tiene buen sabor, tal vez. Porque usted no es un niño. ¿Qué hace un niño cuando usted le da una medicina que no tiene buen sabor? No se la quiere tomar. Pero el adulto se toma la medicina aunque sepa mala, aunque no tenga buen sabor, ¿no es cierto? Porque sabe que la medicina le va a ayudar. Pero el niño dice, está mala, no me la quiero tomar. Usted es un niño. Pero si usted es un adulto que está creciendo, dice, esta no sabe muy buena, esto es difícil, pero me beneficia. Diga amén. Juan 7:17 es un texto muy hermoso que nos ayuda a comprender la importancia de aplicar la palabra de Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay dos palabras muy importantes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Fíjese bien, el que quiera hacer, conocerá. El que quiera hacer la voluntad de Dios, va a venirle revelación, va a venirle entendimiento, va a venirle conocimiento de lo alto, va a entender cosas que ningún otro puede entender. Lo único requisito que se te está pidiendo es que quieras hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. No la voluntad del mundo, no la voluntad de las películas, no la voluntad de los famosos que dicen muchas cosas, sino la voluntad de Dios.
Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios porque somos creyentes y somos discípulos que están extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios consta de principios, de valores. El reino de Dios tiene comportamientos, tiene una cultura, tiene un estilo de vida. El reino de Dios no se deja llevar por el estilo pecaminoso de este mundo. El reino de Dios no avanza con gente que vive de acuerdo a su carnalidad. El reino de Dios tiene gente de carácter. El reino de Dios tiene gente obediente. El reino de Dios tiene gente de principios, de valores. El reino de Dios no, la gente del reino son gente firme en su carácter, que no anda pensando qué va a hacer, sino que ya sabe lo que va a hacer, porque la palabra de Dios dice lo que dice y eso es lo que le va a dirigir su vida. Se fija, la vida cristiana es más simple, porque ya está dicho lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que comportar uno. El mundano, el que no sirve a Dios, tiene que escoger entre un montón de variedad de creencias y valores y principios, y cada quien tiene lo que quiere creer, cada quien piensa lo que debe pensar y todo está bien. Si para ti está bien, hazlo. Si te sientes bien y te gusta, hazlo. Hay una diversidad de estilo, de comportamientos, de placeres, de experiencias que el mundo practica, pero eso está destruyendo nuestra sociedad. Pero el Hijo de Dios no tiene opción. Como ya se predicó hace unos días, el camino de Dios es angosto. Sencillo, simple. No tiene usted que pensarle mucho. La vida cristiana tiene un camino angosto, tiene una puerta angosta. El mundo tiene un camino ancho, tan ancho que a veces ni tienen ya nombres para aplicarle a los géneros. Ya le pusieron un montón de nombres. ¿Por qué? Porque el camino del mundo es muy ancho y no tiene fin. El placer no tiene fin. Usted guíese por el placer, eso no tiene fin. Nunca va a estar satisfecho usted. No va a estar satisfecho con lo natural, con lo normal, con lo que Dios dispuso. Usted va a querer practicar, experimentar un montón de perversiones. Si usted camina como el mundo, usted está perdido. Pero el que usted camina conforme a Dios, mire, derechito. Hay un camino sencillo, práctico, que le ayuda a tomar buenas decisiones. Usted no la tiene que pensar mucho. Usted solamente necesita querer hacer la voluntad de Dios. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Se les van a revelar principios poderosos para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, para su familia. Se le van a revelar principios poderosos para su finanza. Se le van a revelar principios poderosos, hermano, hasta para ayudar a ministrar a otras personas. Este mundo está quebrado. Este mundo está destruido, hermano. Y somos el elemento más importante aquí en la tierra, los discípulos. Mire, un discípulo tiene tan marcada en su vida las cosas que son correctas, que cuando algo él observa, oye o ve, algo no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice su conciencia ya establecida en los principios divinos, eso choca y dice, eso no está bien, eso no lo acepto, eso no lo quiero ver, eso no. Un día estábamos mi esposa y yo viendo algo en la tele y vimos algo que chocó con nosotros. Digo, apaga eso, cambiemos eso, porque chocó con nosotros. Y hemos decidido no ver películas que promuevan el adulterio, películas que promuevan la fornicación. Si hay fornicación, no vea esas películas. Si hay adulterio, no vea esas películas. Si hay perversión en las películas, no las vea. Usted está cooperando con la perversión al estarlas viendo. Porque están haciendo un perfil de qué le gusta a usted. Y dicen, a tantas millones de personas les gusta ver este tipo de películas, esas películas vamos a hacer. Vean las películas bonitas, las películas sanas, donde no haya pornografía, no haya perversión.
no haya esas perversiones que el mundo está practicando, porque de esa manera usted no coopera dice la palabra de Dios que nosotros no participemos en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero ahí estamos a veces viendo cosas mugrero y medio. Eso no va con un hijo de Dios. No debe de ir con nuestra conciencia. Si estamos viendo pornografía o estamos viendo fornicación o adulterio, novelas perversas, y te la ponen bonita, mira, él sí la ama, el marido no la ama, está bien que se acueste con él, o tú mismo estás aprobando, porque te hacen que apruebes inconscientemente el adulterio. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Creer en Jesús es solo el comienzo, diga amén. Debes permanecer en la palabra para poder ser un discípulo. El verdadero discípulo sabe lo que Jesús manda y vive de acuerdo con ello. El verdadero discípulo no escoge lo que va a obedecer. El verdadero discípulo obedece todo lo que ha mandado la palabra de Dios. El verdadero discípulo forma un carácter constante de obediencia. El verdadero discípulo pone evidencia a los que no son discípulos. Si tú ves un discípulo y ves a alguien que no lo es, se ve la diferencia. Diga, se ve la diferencia. Y un discípulo es atrayente. Un discípulo tiene impacto. Un discípulo tiene presencia. Un discípulo tiene carácter. De hecho, entra un discípulo en un lugar y su sola mirada, su sola presencia puede incomodar a los que andan en pecado. Pone nervioso uno a la gente que anda en pecado, en cierto modo. Hay gente que si usted entra y estaban diciendo cosas perversas, dicen, cállate, ahí entró el hermano. Y te respetan, dice, y bien, no se están burlando. Dicen, no, cuidado, ya no hablemos de eso, porque ahí entró la hermana, ahí entró el hermano. Y te respetan, saben que tú portas un carácter distinto. Saben que ellos saben que tú les sirves a un Dios verdadero. Y impactas con tu presencia, con tu mirada. Porque saben ellos que tú no eres cualquier persona. Eres un embajador del cielo. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que está representando e influyendo la cultura del cielo, la cultura de santidad, la cultura de amor, de fe, la cultura de principios y valores que extienden la gracia de Dios sobre la tierra. Amén. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Necesitas no apartarte de la palabra de Dios. El mundo te va a querer apartar. Los amigos te van a querer apartar. Los parientes mundanos te van a querer apartar. Tú no, tú permaneces fiel a la palabra de Dios. Las películas mundanas te van a querer apartar. Las novelas te van a querer apartar. Las redes sociales, los famosos en los Instagram o Twitter o las redes sociales te van a querer apartar de los principios divinos. Permanece en la palabra de Dios. Ahorita hay un montón de creencias y la gente anda desorientada. Tú eres un orientador cuando vives de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo lugar, los discípulos, los verdaderos discípulos no viven de las apariencias. Los verdaderos discípulos no viven de las apariencias. Juan capítulo 6 versos 64 al 66 dice, pero algunos de vosotros no creen. Jesús confrontó a gente que aparentaba ser discípulo, pero no lo era. Y le dijo, algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entre ellos estaba Judas,
que era un apóstol, pero no creía. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escuche lo que dice este versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Quiere decir que estas personas aparentaban ser discípulos, por eso se les llama discípulos. No porque lo eran, sino porque aparentaban serlo. ¿No es cierto que a veces en la iglesia podemos llamarle a alguien hermano y no es hermano en verdad? Pero le decimos hermano. Ni modo de no decirle hermano, pero un día se va a ver si eso no es hermano. El tiempo lo va a decir. Amén. Igual usted le decimos hermana a alguien, pero puede ser que no sea hermana. El tiempo lo va a decir, porque el que es hermano permanece. El que es discípulo permanece. El que no es discípulo anda por un tiempo, pero la prueba va a venir y se va a declarar si es discípulo o no es discípulo. Los afanes van a venir, las riquezas van a venir, los deseos de otras cosas, la avaricia, la codicia va a venir y va a probar si es un verdadero discípulo. Pero desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque vivían de las apariencias. Yo le voy a decir, estimado hermano y amigo, si usted vive de las apariencias, un día ya no va a estar en la iglesia. Un día ya no va a estar en el camino de Dios. Un día ya no va a estar servir a Dios. Y la gente misma del mundo se va a asombrar y va a decir: ¿que tú no ibas a la iglesia? ¿Que tú no eras cristiano? ¿Que tú no eras de tal iglesia? ¿Por qué? Porque tú vivías de las apariencias. Y un día se va a descubrir, si vives de las apariencias, se va a descubrir que vivías una apariencia nada más. Aparentabas ser cuando no eras. Por eso es que no debes jugar con la pura apariencia. No porque venga los domingos muy bien guapo y vengas y levantes tus manos y cantes, y no vivas solo de la pura apariencia. Sé un verdadero discípulo. Afírmate en la palabra, porque un día no vas a estar aquí si estás viviendo de la apariencia, te lo digo. Y me estoy refiriendo a que vas a dejar el camino de Dios, vas a perderte, vas a extraviarte, vas a perder el buen camino que llevabas. Estuviste cerca. Mira, esta gente estuvo cerca de Jesús, pero no se convirtió en discípulo. Eso me da un poco de tranquilidad. Porque si la gente cerca de Jesús no se convirtió en discípulo, eso me da un poco de tranquilidad, porque también, aunque haya gente cerca de mí, aunque haya gente en nuestra iglesia, no meramente puede ser discípulo, porque puede vivir solo de apariencias. Diga: yo no voy a vivir de apariencias. El falso discípulo solo se engaña a sí mismo. El falso discípulo necesita creer en Jesús para ser un verdadero discípulo. El falso discípulo no permanecerá porque ha decidido no creer en Jesús. El falso discípulo solo se acerca a Jesús por un beneficio temporal. Mucha gente se acercó a Jesús por una sanidad y Jesús lo sanó. Sanó a 10 leprosos y de los 10 leprosos solo uno regresó y se convirtió en discípulo. Se postró, lo adoró y le reconoció y dijo Jesús: ¿dónde están los otros 9? No sané a 10. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no se convirtieron en mis discípulos? ¿Por qué solamente este y es samaritano? Pero él sí creyó en Jesús. Él no solo fue por lo temporal, él fue por lo eterno. Si tú sigues a Jesús solo por lo temporal, te la perderás. Lo mejor no es lo temporal, lo mejor es lo eterno. Si tú buscas a Dios por lo eterno, lo temporal lo vas a recibir también. Y aunque no lo recibieras lo temporal, tienes lo mejor, tienes lo eterno. Así que sales ganando, eres un ganador. Juan capítulo 6, versos 67 al 69 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor,
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo puede ver gente que ha desertado y se le puede mover un poco el tapete, pero eso le sirve para afirmarse. Y dice, porque Jesús le dijo, bueno, ¿ustedes también se quieren ir junto con los otros? Pueden irse, no hay problema, váyanse si quieren. Y dijo Pedro, no, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si decidiera negar mi fe, ¿y qué más dice el canto? Y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tenemos a dónde ir. Jesucristo lo es todo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, es nuestro consolador, es nuestro fortalecedor, nuestro transformador. Jesucristo lo es todo. El que vive sin Cristo vive sin esperanza, vive sin gozo verdadero en la vida. El que vive sin Cristo no ha gozado en verdad de lo que es la verdadera vida, que es la vida espiritual. Vivir sin Cristo es vivir una mentira, un engaño. Vivir sin Cristo es vivir confundido, abatido por las experiencias de la vida, sin tener un Padre que te ama, que te respeta, que te valora, que te aprecia y que tiene un propósito y un llamado para que tú le sirvas aquí en la tierra. Vivir sin Cristo es vivir perdido. Vivir sin Cristo no tiene sentido. Cristo lo es todo. Cristo le da sentido a la vida. Cristo le da importancia a cada día. Cristo le da control a nuestra vida. Amén. ¿A quién vamos a ir? Juan capítulo 6, versos 65 al 68, pero en la Biblia el mensaje de Dios para mí dice, y añadió, por eso les he dicho que nadie puede creer en mí si no se lo concede mi Padre. Desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Solo tus palabras dan vida eterna. Diga, solo la palabra de Jesucristo da verdadera vida. Solo la relación con Jesucristo nos puede dar una palabra, hermano, que nos sustenta, que nos anima, que nos bendice, que nos transforma, que nos dirige. Dele la gloria a Dios por la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es viva y eficaz, porque la palabra de Cristo es vida. Y una vida en abundancia está reservada para el verdadero creyente, no una vida mediocre. A veces usted sufre porque no vive la vida en Cristo. Vivir una vida sin Cristo es vivir una vida dominada por el placer carnal, por los deseos pecaminosos. La fidelidad del verdadero discípulo es puesta a prueba. Cada día usted es puesto a prueba si va a seguir a Cristo o no va a seguir a Cristo. Si ve a los demás, mira, los demás se fueron, ¿te quieres ir tú también? Mira a los demás cómo pecan, ¿tú quieres pecar también? Mira a los demás fornican y no les pasa nada, roban, no les pasa nada, hacen lo que quieren y parece se ven muy felices. ¿También tú quieres hacerlo? Vete también. Si quieres hacerlo, también practica lo que ellos practican. Como en el Salmo 73 que dice, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Hay veces que el creyente ve al impío que le va muy bien y dice, wow, le va muy bien, le va mejor que a mí, creo. Y sí, le puede ir mejor que usted. Pero dice él, yo era como un animal, no entendía hasta que entrando en el santuario me di cuenta del fin de ellos. Tan tonto, tan necio era yo, dice el hombre, hasta que entré en el santuario me di cuenta que ellos van a la perdición, van a una eternidad sin Dios. ¿Usted quiere vivir como el mundo? Usted puede hacerlo. Piérdase. Jesucristo no lo obliga a seguirlo. Jesucristo le invita a seguirlo.
Pero yo le garantizo que no hay vida mejor que seguir a Jesucristo, que ser un verdadero discípulo. No hay una mejor vida, no hay una mejor vida. Yo me entregué a Cristo desde los 19 años y lamenté no haberlo hecho más temprano. Lamenté, le digo sinceramente, lamenté. Cuando tuve mi encuentro con Jesús un 30 de junio de 1988 a mis 19 años, lamenté no haberle entregado mi Cristo mucho antes. Unos 15 años, unos 14 años, hubiera sido fabuloso. Amén. El diablo le está sembrando la idea a los jóvenes de que seguir a Cristo es un aburrimiento. Que no hay verdadera vida en Cristo. Que la vida verdadera está en el mundo. Es una mentira. La vida en el mundo no tiene nada que ofrecerte comparado con lo que Jesucristo ofrece. Una verdadera vida en abundancia. Jesús dijo que el ladrón no viene a matar, hurtar, matar y destruir, pero él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ese tipo de vida no la puedes recibir sin una relación con Jesucristo, que no vivas de las apariencias. El verdadero discípulo permanece porque ha creído que solo Jesús produce vida eterna. Tercero, el verdadero discípulo o el discípulo hace la voluntad del Padre. Hace la voluntad del Padre. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Llegará ese día en la eternidad donde mucha gente confundida que pensó que le servía a Dios y no le servía a Dios, será su experiencia de reconocer que realmente vivieron para sí mismos y vivieron para hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo hace la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque sabe que eso es lo mejor para su vida. Hacer la voluntad de Dios cuesta, pero todo lo bueno cuesta. Así que vale la pena pagar el precio de hacer la voluntad de Dios, porque te va a bendecir. Y no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir tus hijos, va a bendecir tus generaciones. Es bueno que usted pague el precio por hacer la voluntad de Dios. La salvación es gratuita. Amén. Pero experimentar la vida abundante tiene un costo. Ser discípulo tiene un precio. Ser creyente es gratuito. No te cuesta, pero ser discípulo te cuesta, porque tienes que morir a ti mismo. Amén. No podemos acostumbrarnos solo a decirle Señor a Jesús sin hacer su voluntad. Pero a veces nos acostumbramos a decirle Señor, 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 Diosito, Diosito, mi Señor, Señor, Señor. Pero no haces lo que Él dice y le dice Señor, solamente le dice Señor. Es Señor solamente de pura palabra, pero no es Señor de tu vida en las acciones. Debes de hacer su voluntad. No hay cosa más difícil que oponernos a nuestra voluntad. Una de las cosas que es más difícil romper, quebrar, es nuestra voluntad. Pero si lo logras, te garantizo que vas a vivir una vida abundante. Si logras romper con tu propia voluntad necia, testaruda, vas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando hagas la voluntad de Dios, tú vas a vivir otro tipo de vida. Ya no vas a ser movido por tus emociones. Ya no te van a dominar tus estados de ánimo. Ya no vas a vivir fracasando. Una vida mediocre se va a acabar. Va a empezar a resurgir la vida de Cristo en ti. Vas a experimentar emociones de Cristo en ti. Vas a empezar a sentir deseos de Cristo en ti. Vas a ver la vida con ojos diferentes. Vas a ver a tu esposa, a tus hijos de una manera diferente. Vas a ver las mujeres de un modo diferente. Vas a ver al hombre de un modo diferente. Vas a ver los problemas de un modo diferente. Sabiduría del cielo va a venir sobre ti. ¿Por qué? Porque tú estás, aleluya, comprometido con la voluntad de Dios. Has quebrantado tu voluntad.
Si no hay cosa más difícil que romper con nuestra voluntad. Pero si realmente somos hijos de Dios, nuestra voluntad será sometida a la de nuestro Padre Celestial. Decir Señor debe ir acompañado con hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y escuche bien, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos son textos poderosos. Si usted quiere bendecirse, lea toda la carta de Juan y usted se va a quedar bien bendecido. Léala 5 veces. La termina y la lee otra vez, la termina, la lee otra vez, la termina, la lee otra vez, la termina, la lee otra vez, y va usted a descubrir cosas poderosas en esa carta de Primera de Juan. Por último, el verdadero discípulo aprende a negarse a sí mismo. El verdadero discípulo aprende. Negarte a ti mismo no sale de la noche a la mañana. Tienes que aprenderlo. Amén. Dicen que a unos niños les dieron un dulce, un malvavisco para que se lo comieran, pero le dijeron: el que no se lo coma y lo deje hasta la salida de clase, le vamos a dar 2 más. Pues algunos no aguantaron, lo intentaron y no aguantaron, se lo comieron. Dijeron, no lo comemos. No aguantaron, era mucha la tentación tenerlo ahí. Pero otros cerraban los ojos, volteaban para otro lado, se jalaban los cabellos, pero aguantaron, no se lo comieron, porque querían los otros 2, querían la recompensa. Y uno de los problemas de nuestro tiempo es no sabemos postergar la recompensa. Nos recompensamos inmediatamente, queremos el placer inmediato, no sabemos esperarnos. Y eso tiene que ver con la sexualidad también, que muchos jóvenes no se esperan hasta casarse, fornican y no se pierden lo que Dios tenía preparado para ellos en su primera noche de bodas. La luna de miel. Nunca van a experimentar lo que es tener la primera experiencia con el único hombre. El único hombre. Se la perdieron porque no saben postergar, esperar hasta el día de la boda. Se la perdieron. Y es triste, pero aún tenemos jovencitos, señoritas jóvenes que pueden esperar. Si usted como padre los instruye, ellos pueden esperar hasta el casamiento. Aunque el mundo se burle de ellos, de su virginidad, nosotros debemos respaldar ese principio de la palabra de Dios, de no caer en la fornicación, porque el pecado de la fornicación es hecho en el cuerpo y eso daña, destruye lo hermoso que Dios creó para el día de la boda, la primera noche. Es hermoso, esa es una experiencia sin igual que el joven debe de cuidarse, debe de guardarse. Tanto el hombre como la mujer deben guardarse para ese día, porque en ese día Dios les va a dar una experiencia muy, muy especial, muy hermosa. Amén. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos se van a negar? Para aprender a negarte a ti mismo, lo primero que tienes que hacer es querer seguir a Jesús. Tienes que tener el deseo, la decisión personal de ser como Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús es aprender a vivir de acuerdo a su ejemplo. Es imitar su estilo de vida y es vivir según su propósito.
Si no sigues a Jesús, a alguien más estás siguiendo. Pueden ser tus propios deseos carnales, egoístas, o tus metas personales, temporales de la tierra. Pero quiero decirte que si vas a ser un verdadero discípulo, tienes que entrenarte y practicar el negarte a ti mismo. Puedes practicar en cosas pequeñas para luego empezar a practicar en cosas más grandes. Pero empieza a negarte a ti mismo. Puede ser que lo que practiques en negarte a ti mismo no sea tan malo, pero dices, esto lo voy a dejar porque esto es mejor. Voy a negarme en esto porque quiero alcanzar esto. Yo quiero tener un carácter sólido. Voy a practicar disciplina en mi vida. Voy a detenerme de hacer cosas que no son buenas para mí y que perjudican mi relación con Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a vivir de acuerdo a los principios que Jesús me ha dado en su palabra. Diga amén. Aprender a negarte a ti mismo es un desafío, es un reto, pero es posible que lo logres, porque conforme lo vas logrando, grandes triunfos vas ganando. Vas aprendiendo a ser una persona que sabe decir no a lo que debes decirle no, y sabes decirle sí a lo que debes decirle sí. Le dices no a lo que perjudica tu vida, le dices sí a aquello que bendice tu vida, aunque puede ser costoso o toma esfuerzo hacer aquello que bendice tu vida, pero lo haces. Igual que cuando, por ejemplo, no tienes ganas de ir a trabajar, pero vas a trabajar porque sabes que es importante trabajar, porque vas a tener un ingreso. Igual cuando haces algo para las cosas espirituales, aunque te cuesta venir a una vigilia, vienes porque sabes que te va a bendecir la vigilia. Amén. Aunque te cuesta venir a la iglesia, vienes porque sabes que te va a bendecir venir a la iglesia, venir a congregarte. Amén. A veces no tienes ganas de venir, ¿verdad que es cierto? Pero vienes porque dices, va a haber bendición para mí. En el esfuerzo hay bendición, en el esfuerzo hay recompensa, en el esfuerzo se forma el carácter, en el esfuerzo hay disciplina, en el esfuerzo, al negarte a ti mismo cuando no quieres hacer la voluntad de Dios y lo haces como quieras, estás formando tu vida y eso te bendice. No serás cualquier persona, serás una persona bendecida en muchas áreas de tu vida. Y aquí en nuestra iglesia, Dios va a levantar hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres decididos, determinados, hombres y mujeres, señoritas, jóvenes, adolescentes, que van a poner un ejemplo en nuestra sociedad. En la escuela los van a reconocer, en los lugares públicos los van a reconocer por ser personas de altos principios, altos valores. Y eso está sucediendo y va a suceder porque ya hay hombres y mujeres que están siendo reconocidos, jóvenes que están siendo reconocidos por su impacto y su buen comportamiento en las diferentes esferas sociales. ¿Por qué? Porque la gente del reino tiene un propósito y un llamado. Póngase de pie y le voy a invitar que venga, diga, yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Dios está levantando gente santa, gente fiel, gente entregada, gente visionaria, gente de reino, gente con un estilo de vida que marca, que impacta, jóvenes con principios de fe, principios sabios, principios llenos de sabiduría. Dios te está llamando, joven, Dios te está llamando